Bueno, muy buenos días, tengan todos. Hoy tenemos el agrado de presentar parte de un informe final que desarrolló la doctora Lidia Uribe Lorío, muy conocida por todos ustedes, para la mayoría. Lidia es actualmente la coordinadora del área de microbiología agrícola del CIA. Ella realizó sus estudios de microbiología y química clínica en la Universidad de Costa Rica. Sacó su maestría en biología en nuestra alma mater y luego posteriormente sacó un doctorado en biología suelo y bioquímica de suelo de la Universidad de Guelph de Canadá. Ha sido muy amplia las labores de investigación que ha realizado Lidiet y ha destacado en los últimos años sus trabajos en el aprovechamiento de residuos agrícolas para la generación de bioenergía, un campo tan importante para nuestros sectores agrícolas. También ha hecho análisis de comunidades microbianas relacionadas a la producción de biogás utilizando estiércol bovino, solo es un ejemplo para traer al día de hoy. Y ha trabajado con estandarización de técnicas para la identificación de bacterias de importancia agrícola y también ella trabaja en una colección de todos estos organismos con los que ella y el área trabajan. En el área de docencia eh, está como cargo de cursos en que se da bioquímica, microbiología de suelos, tópicos avanzados de ecología microbiana y es directora y asesora de tesis. Estuvo como coordinadora del trabajo comunal. Y en fin, vamos a darle la palabra a Lidet para que nos dé un resumen de este proyecto que ella recién terminó. Adelante, Lidet. Buenos días. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve todo. No está en modo presentación aún. Okay. Ahora sí. Buenos días a todas y todos. Lo que les voy a compartir son algunos de los resultados del proyecto. Y en él participamos, un momento que me estoy tapando a mí misma. Listo. Es un proyecto interdisciplinario donde participamos personas del CIA, del Centro de Biología Celular y Molecular, del CELEC, del INTA y también estudiantes. El objetivo general era evaluar la producción de biogás a partir de residuos de café en sistemas de 2 fases. Y como objetivos específicos, establecer un modelo de microreactores de 2 fases para el procesamiento de residuos de café, estudiar el efecto sobre la producción de biogás de diferentes tiempos de retención y temperatura, estudiar el efecto de la temperatura sobre la composición de las comunidades microbianas y escalar el proceso. La digestión anaerobia es un proceso microbiológico donde los microorganismos transforman los residuos de manera que se puede obtener, por un lado, biogás y por otro lado, un digestato. Y se pueden utilizar toda una serie de residuos agroindustriales, aguas residuales, sólidos municipales. En lo que concierne al laboratorio, con lo que trabajamos son con residuos agroindustriales, como residuos de piña, residuos de café. Se produce biogás que va a estar conformado cuando tenemos éxito en su mayoría por metano, pero también otra serie de gases como CO2, hidrógeno. Y el digestato, que es un material que es rico en nutrientes, pero también contiene microorganismos y algunos elementos traza. Estos materiales tienen sustancias como proteínas, carbohidratos
lípidos, que son transformados por bacterias anaerobias, por protozoarios y por hongos, por un proceso llamado hidrólisis, donde vamos a tener aminoácidos, azúcares y ácidos grasos. Posteriormente, microorganismos fermentativos van a transformarlos en productos intermedios por el proceso llamado acidogénesis, y por acetogénesis se forma ácido acético, hidrógeno, CO2, y están involucrados microorganismos como Clostridium, lactobacilos, etc. El proceso de metanogénesis, que es cuando ya tenemos el metano, participan microorganismos que son metanógenos. Cuando queremos trabajar con un residuo, tenemos que caracterizarlo, ver cuál es su composición, pH, y decidir cuál es el modelo de biodigestor que vamos a utilizar. O sea, si vamos a estar haciendo pruebas preliminares, lo que usamos son microreactores. Si ya tenemos, digamos, el proceso bien caracterizado, entonces se puede escalar. Y vemos factores como temperatura, o sea, si vamos a usar reactores mesofílicos o si vamos a usar reactores termofílicos, la cantidad de sólidos totales que tiene y el tiempo de retención hidráulica. Consideramos si vamos a hacer el proceso en una o en dos fases, si va a ser continuo o en batch, y también, como les decía antes, la escala. Se hacen diferentes evaluaciones como ácidos grasos volátiles, las comunidades microbianas, el pH, igual los sólidos totales volátiles para caracterizar el proceso. Y ya cuando se tiene el biogás, entonces se mide la producción y también la composición. Del digerido podemos evaluar la inocuidad, la caracterización química y también el potencial agrícola que tenga. Existen diferentes tipos de reactores. Trabajamos acá en el laboratorio con sistemas en batch, que es donde uno pone el material por un tiempo y luego ve cuánto CO2 se produce. Buenos días. Tenemos Bien. sistemas ¿Cómo está? continuos. Estoy en Consejo Científico del CIGNES, pero ¿qué pasó? Digo del CIA. Tenemos sistemas continuos donde se alimenta el reactor y también se retira material. Y unos sistemas que son piloto a una escala mayor y ya luego lo que se encuentra en el campo. Según Cotton, en el 2013, la industria del café produce por año grandes cantidades de residuos, como pulpa, mucílago y aguas residuales. En el laboratorio, con un investigador de biosistemas, Juan Pablo Rojas, se realizó un estudio con la biogestión de residuos de café. Y para ello lo que se utilizó fue un sistema continuo en reactores donde, como les mencionaba antes, se alimenta el reactor, el gas sale y se recoge en un recipiente y luego desplaza el agua que está presente en el recipiente, entonces uno puede medir cuánto biogás está produciendo. Juan Pablo lo que hizo fue probar diferentes residuos y determinó que la cantidad de mucílago era importante en obtener una mayor producción. En un trabajo que había realizado un pasante italiano, Alessandro Grassi, él lo que hizo fue utilizar un sistema de 2 fases y probando diferentes cantidades de sólidos totales y a una temperatura de 38 grados centígrados. El sistema de 2 fases tiene el atractivo de que en uno de los reactores se puede realizar la hidrólisis y la acidogénesis y en el otro la cetogénesis y la metanogénesis. Esto es importante porque estos procesos ocurren a pHs diferentes. Entonces,
cuando se está trabajando en biodigestión, los microorganismos metanógenos son muy exigentes en cuanto al rango de temperatura en la que pueden vivir. Y al estar fermentando, bueno, de hecho, los materiales de la brosa son muy ácidos, andan como entre 3,5, 4,5 de pH. Al estar alimentando cualquier cambio que haya en el proceso, puede matarnos completamente la comunidad de metanógenos. Entonces, esto podría ser el proceso más eficiente. Lo que se hizo fue hacer una mezcla de aguasmieles, mucílago y la fracción líquida. Y la fracción sólida del prensado, lo que se piensa es que, bueno, de hecho, se ha hecho es poner a cultivar hongos comestibles, como pleurotus. En la primera fase es donde se hace esta mezcla y se aplica. Y en la segunda fase, entonces, como ya les mencionaba, ocurre la metanogénesis. Se colocaron unos anillos dentro del reactor, el segundo reactor, para ver si se podía tener una comunidad microbiana que se adhiriera formando biopelículas. Y lo que se hizo fue medir los parámetros de operación de cada reactor y cómo estaban conformadas las comunidades microbianas en cada una de las etapas. Como les mencionaba, a esto se maneja pHs ácidos, entonces lo que se hizo fue mantener un pH de 4,5 y en el segundo reactor un pH de 6,7. Y usamos botellas de 250 mililitros y los reactores fueron de 1 litro. Y se utilizó además un sistema para hacer la alimentación automática. O sea, lo que habíamos hecho tradicionalmente era en una cámara de anaerobióxido alimentar y retirar el material. Aquí lo podíamos hacer de manera continua sin tener que estar abriendo los sistemas. Se usó aguasmieles en un 64%, mucílago 14% y el agua de prensado en 22%. Y los tiempos de retención que se evaluaron para la primera fase fueron de 1, 2, 3 y 4 días. El que dio los mejores resultados fue el de 4 días y es el que se siguió utilizando. Como pueden ver, los gases que se generaron de manera más importante, como era de esperarse, era el CO2 y el nitrógeno. Para el segundo reactor, lo que se hizo fue empezar a adicionar una carga creciente de sustrato. Y esta fue diferente para los de 37 grados como el de 50. Y esto era porque el de 50 permitió que se le agregara más material. Cuando se evaluó la producción de gas, se vio que era mayor en el del sistema de 50 que en los de 37, tanto el volumen acumulado como la productividad. Para el análisis molecular, se tomaron muestras en la mezcla de alimentación y también se había guardado muestra de los experimentos que se habían hecho evaluando los diferentes tiempos de retención en el primer reactor. Se tomó muestra de la mezcla que se utilizó como efluente y también del inóculo que se utilizó para los bioreactores. Este inóculo se había traído de la Fabio Baudrit. Adicionalmente, se extrajeron los anillos y también se les hizo análisis molecular. Lo que podemos ver a nivel de filo es que los reactores y el sustrato de la primera fase, en cuanto a la población microbiana, son bastante similares. Y con respecto al segundo reactor,
Recordemos que aquí teníamos inóculos que se habían mantenido a 37 grados. O sea, el inóculo de la Fabio se había colocado por 5 días a 37 y por 5 días a 50. Y aquí fue donde se empezaron a adicionar el efluente. Entonces, en la figura podemos ver que el efluente del reactor es este, el inóculo de la Fabio es este, y el reactor y la biopelícula se parecen bastantes. O sea, hay una variación en la población microbiana. O sea, a pesar de que nosotros partimos del inóculo de la Fabio, poco a poco, a medida que se va alimentando las poblaciones a nivel de filo, cambian. Recordemos que este es un nivel muy grueso, ¿verdad? O sea, hablamos firmicutes, ahí estamos hablando de microorganismos muy diferentes, como son los lactobacilos o clostridium. Y con respecto a los reactores que se mantuvieron a 50 grados, podemos ver que se da un comportamiento similar. En cuanto al número total de secuencias, encontramos que los inóculos de 37 y 50 están entre los que tienen una mayor cantidad de secuencias. Sin embargo, es interesante ver que la biopelícula del reactor de 50 también muestra un número alto de secuencias. Cuando vemos el número de especies, encontramos que el sustrato y los reactores tienen poblaciones bajas. O sea, yo les decía que el efluente el efluente no, sino la mezcla, o sea, los sustratos estos de café tienen pHs que son muy bajos. Entonces esto hace que las poblaciones que viven en esas condiciones sean más limitadas. Sin embargo, vemos que en el reactor de 37 grados hay un incremento del número de especies, asimismo en la biopelícula y también en la diversidad del sistema. Entonces, en la biopelícula de 50 grados teníamos un alto número de secuencias, pero no así de especies. Y esto podría explicarse por las condiciones limitantes, o sea, además del proceso que se ha realizado, someter a los microorganismos a una temperatura más alta, no son todos los que pueden sobrevivir en esas condiciones. Cuando se estudia a nivel de especie, ¿qué pasó con los reactores? Lo que se ve es que hay un cambio drástico entre lo que son el primer reactor y el segundo reactor, y que se agrupa el sustrato con el efluente, también el tiempo de retención de los experimentos que se hicieron, o sea, siguen siendo bastante similares y prácticamente se agrupan juntos. Esto se diferencia de los reactores mantenidos a 37 y la biopelícula. O sea, esa biopelícula corresponde a las poblaciones que están presentes en su mismo reactor. El de 50 también es más similar y vemos que el inóculo de la Fabio se separa. Y acá, por ejemplo, en la biopelícula de 50 grados, vemos que hay un enriquecimiento de los metanobrevibacter. El último objetivo, que fue el de escalar el proceso, acá coincidió con la pandemia, entonces realmente fue muy difícil empezar a ponerlo a punto por todas las restricciones que había. O sea, cuando se corre este sistema hay que estarlo viendo todos los días, entonces fue bastante complicado. Esta parte fue realizada por Paola Vargas, que es colaboradora del proyecto, y también se contó con la colaboración de estudiantes y profesores de la carrera de Ingeniería en Biosistemas.
Acá pasar de recipientes de 1 litro a 70 litros es un mundo, y el reactor 1 correspondería a al B2. Y el Manual debe estar en internet, nada más revisar el manual programático. está abierto ahí un micrófono. El B2 es donde se realizan la hidrólisis, y en el B3 es ya donde se lleva a cabo la metanogénesis. Entonces se mantienen a pHs diferentes y con tiempos de retención que dependen, digamos, de las evaluaciones que se hayan tenido. Aquí básicamente lo que se hizo fue empezar a poner a punto el sistema. Este tiene la ventaja de que genera una gran cantidad de información que se puede utilizar como metadatos. Si hacemos análisis de comunidad microbiana, entonces podemos correlacionarlo con los resultados que se tengan a partir de estas evaluaciones. Y para darle continuidad a este proyecto, lo que se hizo fue escribir esta propuesta que le escribió la ingeniera Paola Vargas, donde se evalúa ya en este sistema la producción de biogás, y tiene como colaboradores a profesores de ingeniería en biosistema, como Juan Pablo. Y ya para cerrar, una cosa que quería mencionar es que si nosotros pensamos que hay un costo por tratar las aguas y los residuos del beneficiado, y que hay un costo también en lo que es la fertilización, podemos dar un buen uso de esta inversión a la hora de utilizarlos como biofertilizantes, ya que no solo estaríamos proporcionando nutrientes, sino microorganismos, y además se puede accesar a mercados diferenciados. Y este tipo de estudio es el que están realizando Paola Vargas y también Juan Pablo Rojas en este proyecto y en otros que está desarrollando Biosistemas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Lidia, por un tema tan de actualidad y de importancia desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista también de manejo de residuos para las diferentes zonas en donde se producen estos cultivos. Abrimos la sesión de preguntas y yo siempre me aprovecho y hago una pregunta, ¿verdad? Para iniciar este tema de observaciones. En el caso de este trabajo, mencionabas que el inóculo se consiguió en la Fabio. Estos inóculos, ¿qué otros lugares se podrían conseguir en el país y cómo se maneja la conservación de este inóculo? Sí, eso fue algo que he dicho que preguntaste, porque yo no lo mencioné. En este momento, lo que se está en ese trabajo, perdón, lo que se utilizó fue el inóculo de la savia, pero ustedes pueden ver de que se diferencia bastante del efluente que tenemos nosotros al final. Entonces, una cosa que está haciendo Paola ahora es trayendo inóculo de lugares donde se está trabajando con producción de biogás en café. Entonces, ese inóculo lo traemos. Ahorita en el laboratorio lo tenemos en unos microreactores donde lo conservamos, y la próxima vez que se haga una corrida se utiliza. Y también Juan Pablo nos ha proporcionado inóculo de los trabajos que ellos realizan en biosistemas. Yo considero que es muy importante utilizar el inóculo que provenga de los mismos residuos, porque estos ya se han especializado, por decirlo así, en el tipo de materiales tan complejos que tiene los residuos de café. Algo que queremos hacer
que habíamos empezado, pero no pudimos darle continuidad, es a liofilizar estos inóculos para ver si podemos conservarlos bien y que se puedan utilizar de manera similar a los que se traigan de otros bioreactores. Y, bueno, voy a hacer la última y abro paso para nosotros. Esto me interesa mucho. Hablar de metadatos. Ahí, ¿cómo se pueden manejar, digamos, esas bases para continuar alimentándolas? ¿Cuál sería una propuesta? Porque es muy interesante. Bueno, ya vimos que va a pasar al proyecto, o está pasando el proyecto de Paola, ¿verdad? Pero, porque es muchísima información generada. ¿Cómo se prevé manejar esas bases? Sí, esa es una pregunta muy importante y es algo que realmente debemos trabajar. No lo hemos hecho, o sea, ahí está la computadora, la información se guarda, la información se saca. Tal vez Paola pueda dar explicar un poco cómo maneja ella los datos, pero siempre existe el riesgo de que se pierda esa información. O sea, el equipo lo va acumulando, se guarda en una computadora y Paola está cada cierto tiempo tomando la información y guardándolo en otros lados. No sé, Paola, si me salté algo. Y también, si pudieras decir de qué lugares se han traído inóculos. Hola, buenos días. ¿Me Buenos escuchan? días. Sí, Ok. oímos bien. Sí, digamos, para el trabajo que se está realizando, bueno, que se ha venido realizando con el equipo grande, el GON, nosotros traímos el inóculo de lo que fue Cope Libertad aquí en Moravia, que ellos ya tienen o ya trabajan con biodigestión. Entonces ya es un inóculo que, como dice Lee, ya está como adaptado a este tipo de materiales. En otras ocasiones ya hemos trabajado con piña, y de hecho junto con el ICE, ellos nos han proporcionado este inóculo que funciona como semilla, que ya está adaptado a materiales como el de piña, digamos, para que no tengamos que usar el mismo de café para piña, y tratar de que el sistema sea como más eficiente. Y en cuanto a lo de los metadatos, como dijo Lee, la planta como tal, ella va tomando datos, puede tomar datos de todas las variables que tiene la planta cada 2 segundos hasta 16 minutos. Y eso durante todo el tiempo de las corridas. Entonces, si las corridas son de 26 días, 18 días, lo que sea, él va a tomar el dato cada 2 segundos o cada 16 minutos, de acuerdo a como uno lo setee. Y lo que yo hago es que lo guardo en la computadora para después poder analizarlo. Pero eso es digamos, la máquina constantemente, mientras esté con energía, digamos, con electricidad, ella va a estar recuperando los datos y los va guardando. Ok. Gracias. ¿Preguntas? Francisco, no se oye. Gracias, Geraldina. Lidia, una consulta. ¿Cómo se compara estos sustratos con otros sustratos como los estiércoles en la producción de metano? Yo diría que es más fácil con los estiércoles, porque como la brosa y estos residuos tienen altos contenidos de lignina y también tienen pH muy bajos, desde ese punto de vista, digamos, si uno estuviera comparando, o sea, es más fácil trabajar con estiércoles. Pero si se dan si se ajustan las mezclas de manera adecuada, se produce la cantidad de metano que uno necesite. También hay que pensar, digamos, como los recursos que se tengan en la finca. Entonces, por ejemplo, si lo que se tiene es cerdaza, y hay una legislación por la cual usted tiene que tratar sus residuos, usted los trata, ¿verdad?
Algo interesante que pasó en una gira en que estábamos visitando sitios donde se tenían bioreactores era que la persona que trataba sus desechos de fincas que tenían cerdos, lo hacía, tenía un biodigestor porque tenía que tratar los residuos, no por el atractivo de la producción de biogás. Sin embargo, se dio cuenta que al utilizarlo le bajaba montones la factura eléctrica. O sea, lo usaba en momentos en que es más caro. Entonces, él estaba muy contento con el biodigestor. Entonces, va a depender, digamos, de lo que hay en cercano, que no signifique costos de transporte y que se pueda devolver de alguna manera al campo, porque estos terminan siendo biofertilizantes, que son ricos en microorganismos, en nutrientes. Entonces, digamos que un sustrato te vaya a producir más que otro, va a depender, digamos, del uso que se le vaya a dar. Igual también se puede hacer codigestión, o sea, mezclar un sustrato que es complicado con otro que tenga, que favorezca la producción de biogás. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero más que todo yo diría ver el sistema como un conjunto, ¿verdad? O sea, si yo estoy terminando con un residuo que es un problema, ya yo estoy ganando. Si además puedo obtener un poco de energía, qué dicha. Y si puedo tomar estos efluentes y volverlos al campo, todavía mejor. Gracias. ¿Y cuál sería la continuidad de este proyecto ahora que termina ese financiamiento? ¿Cuál es la idea de seguimiento? Hicimos un proyecto que terminó. Paola tiene otro que está vigente en este momento. Y también ella está colaborando con Juan Pablo, con un proyecto de biosistemas, dándole seguimiento a lo que es café. A mí, yo lo que quisiera, digamos, específicamente es trabajar el asunto de los inóculos. Y esto se puede hacer, digamos, con los proyectos, con el proyecto que tiene Paola en este momento. Gracias, Lidia. Tenemos aquí a Lisbeth Chávez. Adelante, Lisbeth. Hola, buenos días. Muy interesante, Lidia, el proyecto. Y mi pregunta, pues, va de la mano con lo que usted mencionó al final. ¿Qué posibilidad tienen ustedes, ya teniendo, pues, el equipo, los bioreactores, de hacer específicamente el propio inóculo, ¿verdad? Para café, para piña, y tal vez no depender de otras instancias? Sí, sí podemos hacerlo. Lo queríamos, bueno, de hecho, Paola lo está haciendo con el inóculo que mantenemos bajo condiciones de 35 grados, por ahí, ¿verdad, Pau? En condiciones de anaerobiosis. Entonces, cuando ocupamos empezar una corrida, por lo menos a pequeña escala, nosotros tenemos el material. Los volúmenes que se usan para la planta ya sí son muy grandes, ¿verdad? Entonces, tiene uno que pensar en cómo se pueden mantener a nivel de laboratorio, pero a mí me gustaría mucho trabajar en liofilizarlos, porque si uno o sea, si se logra recuperar los microorganismos después de ese proceso, se pueden utilizar como semillas, se podrían guardar por bastante tiempo y esto facilitaría, digamos, que contemos con un inóculo que sea estable, o sea, que conozcamos y que podamos, o sea, teniendo alguno que sea bueno, poderlo utilizarlo de manera continua. Pero digamos, en este momento, lo que nosotros estamos en capacidad de hacer es conservar inóculos que utilicemos a nivel de los experimentos a pequeña escala. Ya para poder hacer un tipo de inóculo más grande, o sea, ya tendríamos que tener otras facilidades.
No sé, Paola, si querés ampliar al respecto. No, digamos, es lo mismo que está diciendo Lee, digamos, a nivel de laboratorio a veces o sea, no se complica tanto mantener el inóculo. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya a nivel semi-industrial, como es el caso de la planta de acá, por cuestiones de volúmenes y todo esto se vuelve un poco complicado, porque además la idea es tratar de mantener a los microorganismos vivos y viables, entonces al mantenerlos a ciertas temperaturas y después, digamos, bajarle la temperatura, refrigerarles para tratar de mantenerlos, pero eso no es tan a largo plazo, entonces nosotros no se podría estar como conservando por muchísimo tiempo. La idea como de utilizarlo podría permitir que uno no tenga que andar buscando el inóculo en otros lados, sino que ya uno sabe que la semilla la tiene acá y luego nada más es como de activarla y ambientarla, digamos, ponerla a la temperatura en la que uno piensa que va a crecer o que va a hacer las corridas, ya sea 37, 50, o si se quieren probar otras temperaturas. Exacto, muchísimas gracias. Y tal vez también tener como esa receta, como por si no hay campo para preservarlo. Muchísimas gracias, muy interesante. Don Félix Modesto, Buenos días, buenos días. Lidiet. Buenos días, compañeras y compañeros. Me ha gustado mucho la presentación. Primero que todo, antes que todo, felicitar a la profesora que a usted y a su equipo. Me llamaron la atención. Quería ver un momentico en cuánto les salió a ustedes el costo del gas natural. O sea, en el análisis económico, porque normalmente la gente lo primero que pregunta es cuán económico es, además de las ventajas que usted dijo, que son los intangibles, pero que sí son tangibles, porque la contaminación por residuos de cosecha es un fenómeno tangible. Tal vez no lo hemos cuantificado en la forma en la que debiéramos hacerlo, pero es tangible. Me gustaría ver los datos económicos y el costo que ustedes estimaron para el gas natural. No, nosotros no hicimos análisis de costos porque esto lo estamos haciendo a pequeña escala. Ya eso se haría eventualmente. Lo que yo estaba presentando eran los costos del beneficiado de café, que esos son datos que son de ICAFE. Y es el costo, digamos, del tratamiento general de los residuos y de los desechos. Y es que como pasó tan rápida la lámina, ¿no? No pude verlo. ¿Quiere que los comparta? Sí, y pudiéramos hablar un poquito de ellos, si fuera tan amable, por favor. Ahí se ve, no, ¿verdad? Tengo que compartir de nuevo. Ahora sí. Sí, es que en la primera vista que hice. Pero le falta modo presentación. Sí. Ay, perdón. Un momento. Ahora sí, no, ¿verdad? Sí. No. Sí. Ponga la pantalla completa. En presentación de diapositivas. Ahí mismo te presionó antes, pero ahora sale como una pantallita. Sí, es que se me desacomodó toda la pantalla. Entonces, dice presentación de diapositivas. Dice aquí listo. Sí, no, es que correcto, no la veía. Correcto. Me llamó la atención, o sea, fue el único número que logré ver. Y es que los costos por mano de obra fue en la otra. O sea, la planilla de patio y maquinaria, los costos son extremadamente altos. O sea, prácticamente el 50% del costo de producción. Y creo que si se trabaja en esta dirección, se pueden bajar mucho los costos de producción a nivel general. Ese es un gran problema que tenemos en el país. Y es que la mano de obra nos está consumiendo muchos procesos. Y que bueno, yo pensaba que se trataba del costo de producción, pero no tienen estimados de cuánto le sale el costo de producir biogás. No,
No, porque como le decía, en la etapa que estamos, que es a pequeña escala, todavía no podemos generar esa información, pero ya cuando lo sacamos en una escala mayor y también en los trabajos que realizan en biosistemas, ellos probablemente estén generando ese tipo de información. Acá ahora que usted lo pone también, yo no incluí los costos energéticos que están acá, que esto también podrían ser reducidos utilizando biogás. O sea, para utilizar esta diapositiva. Porque estamos hablando de 13 kilogramos, 13 kilowatts, ¿no? 38 kilowatts. Muy caro. Por 46 kilos. Okay, gracias, profesora, muy amable. Lidiet, una consulta. Digamos, todo este proceso califica con todos los controles si se llevara a pequeña, mediana escala, energía limpia, como un proceso de energía limpia. Sí califica. Y además de que se están produciendo no solamente energía, sino también biofertilizantes. Y en el caso de una, digamos que ya eso se lleva a escalamiento, se lleva a nivel comercial, ahí, ¿cuáles son las inversiones más críticas para tener un sistema seguro? Porque ya vimos que las temperaturas, ¿verdad? Para el funcionamiento de los organismos es algo crítico. ¿Ahí qué puntos críticos tenemos que se requiere ese control? No pensándolo como ahora a nivel de investigación, ¿verdad? Que está generando información muy, muy valiosa, pero pensándolo ya a nivel práctico, ¿cuáles serían ahí los temas ahí de seguridad importantes? Una cosa que ocurre es que en este país no se utilizan tanto los reactores como se hace en Brasil, por ejemplo, o en algunos países de Europa. Entonces, digamos, no se han como explotado los beneficios que tiene el sistema. Acá, digamos, nosotros estamos trabajando a nivel de investigación porque lo que nos interesa es ver si hay algún tipo de cambio que favorezca alguna población que resulte más productiva, por ejemplo. Pero ya a nivel de uso en el campo, hay personas en ingeniería en biosistemas, en el ICE, o sea, en diferentes sitios que tienen bastante experiencia y que saben muy bien cómo implementar los sistemas de manera segura a nivel de producción. Hay una asociación de biogás, también hay empresas que venden los sistemas y dan todo el acompañamiento para saber de qué manera se pueden implementar de manera correcta y darles seguimiento. Lo que yo estaba acostumbrada antes era a ver a los reactores que se tienen a nivel de finca, pequeños, que se alimentan con estiércol para la producción de biogás, que esos son, digamos, como los menos tecnificados. Sin embargo, hay empresas aquí en el país que ya tienen biodigestores que son de alta tecnología. Entonces, o sea, hay mucha diferencia entre lo que utiliza un productor y otro, pero más que todo yo lo que pienso es como la falta de información al sector, de manera que utilice más este recurso. ¿Alguna otra pregunta para Lidiet? Una preguntita, profesora. Sí, adelante. En la composición de la comunidad, ¿pudiera comentarnos algo sobre la composición de la comunidad microbiana y un posible impacto? Porque estamos aplicando, o sea, hay una tendencia muy fuerte a la producción de biogás y el digestato
utilizarlo como fertilizante, como compost, o como, bueno, llamémosle digestato, porque en realidad no es un compost. ¿Hay alguna información de la composición microbiana del digestato resultante? ¿O se puede asumir que el digestato tendría una composición microbiana cercana a la final que usted presentó a 50 grados? Sí, teníamos dos, uno de 35 y uno de 50 grados. Y ya las evaluaciones de los digestatos los está haciendo ahora Paola en el experimento que está realizando. Los que yo presenté sí son cercanos a lo que estaría uno aplicando a nivel de campo. Y varios de los microorganismos que están presentes en el efluente se mueren a la hora de extraerlos del reactor, porque lo que tenemos ahí dominando son bacterias que son anaerobias, algunas son anaerobias estrictas, o sea, se exponen al oxígeno y se mueren. Sin embargo, hemos encontrado, por ejemplo, que hay lactobacilos, y los lactobacilos se pueden utilizar como biofertilizantes. Entonces, una parte de la flora microbiana, por el cambio de condiciones, tanto de temperatura como de disponibilidad de oxígeno, va a morir, pero sí van a quedar microorganismos como estos que les mencionaba, que sí se pueden utilizar como biofertilizantes. O sea, la idea que tenemos con este proyecto que estamos dándole continuidad es caracterizar bien, digamos, a la hora también de aplicar el efluente en el suelo, ver cómo impacta este efluente la comunidad microbiana. Pero Sí. no quiero quitarle información a Paola. Sí, en realidad me ha gustado mucho, porque esta aclaración que usted ha dado de que en una fermentación anaeróbica solamente en principio hay anaeróbicos y anaeróbicos facultativos. Entonces, si son anaeróbicos facultativos, lógicamente, cuando usted saca ese digestato, prácticamente lo está dejando, todos los anaeróbicos desaparecen casi automáticamente, o no desaparecen, reducen su actividad a un mínimo, y prácticamente lo que queda es la población de aeróbicos. Otra cosa que ocurre es también que parte de estos microorganismos tienen estrategias para sobrevivir en Claro. condiciones adversas, entonces muchos son esporulados, Por un lado, como sí. los firmicutes, entonces pueden sobrevivir también cuando hay un ambiente adecuado. Porque siempre Los que mueren son los metanógenos, que son muy exigentes en sus condiciones. Bueno, algunos. Bueno, Gracias. agradecerles a ustedes y a Lidiet por la participación en el día de hoy. Es un proyecto muy interesante. Lidiet nos lo presentó al inicio. Es un proyecto definitivamente interdisciplinario por la complejidad de los temas, ¿verdad?, que se incluyen, y con mucho futuro. Y de ahí la importancia de que pueda continuarse con los trabajos que está haciendo Paola, porque definitivamente estos lapsos en los periodos de investigación para temas como estos requiere de mucho más tiempo. Entonces, muchísimas gracias, Lidia, muy interesante, y continuamos con la reunión del Consejo Científico.